Llegamos a la metodología. La metodología suele ser un cajón desastre donde la gente no sabe muy bien qué poner. En la metodología podemos hablar de teorías del aprendizaje, aprendizaje dialógico, que está ahora mismo bastante en boga, aprendizaje significativo, que es lo que siempre se ha hablado. Podemos buscar también un denominador común entre las actividades que nosotros tenemos. Esto sería un poco lo ideal y sobre todo que nos basásemos en algún tipo de teoría. Hay muchos libros sobre teorías del aprendizaje, también hay revistas especializadas como Cuadernos de Pedagogía, también tienes Andalucía Educativa, que es una revista de la Junta. Y entonces, bueno, serían elementos en los que podríamos basarnos. También es importante que en este apartado hagamos referencia a las orientaciones metodológicas que nos hacían en la orden y las líneas de actuación, que son pistas que nos está dando el legislador sobre cómo le gustaría que nosotros llevásemos a cabo nuestra práctica docente. Bien. También es importante aquí determinar cuál sería la función del profesor, es decir, que se sepa de la metodología, tanto si lo ponemos con estas palabras o si no, debería entenderse qué hace el profesor en la clase, si es un profesor directivo, si es un profesor que ayuda, si es un profesor que se dedica a organizar los grupos de trabajo, en fin. Y la función del alumno. Recuerdo que en estas orientaciones metodológicas se hablaba mucho del trabajo en grupo, del trabajo con nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, en ese apartado de metodología debería quedar clara fundamentalmente la función del profesor y la función del alumno. Bien, medidas de atención a la diversidad. Como ya dije antes, es necesario que nos inventemos que tenemos al menos un alumno con alguna necesidad específica de apoyo educativo. Aunque sea enseñanza post-obligatoria, nos vamos a encontrar posiblemente algún alumno de los que se recogen en las instrucciones de 22 de junio. En estas instrucciones se definen ya a un nivel muy concreto, mucho más que en las leyes, qué se entiende por necesidad específica de apoyo educativo. Y sería interesante que al menos uno de nuestros alumnos tuviera estas características. Después también sería interesante pues, que imaginemos la diversidad que hay en el grupo clase, lo que te decía al principio, personas de diferentes edades, diferentes inquietudes, diferentes intereses, etcétera, etcétera. Y todo esto de la atención a la diversidad debería redundar en una respuesta educativa. La palabra mágica, la palabra consensuada a nivel formal, etcétera, etcétera, es la respuesta educativa. Es decir, ¿qué respuesta educativa vamos a dar? En primer lugar, al alumnado, a las alumnas o a los alumnos que sí tienen necesidades específicas de apoyo educativo y qué instrucciones vamos a dar simplemente a la diversidad que hay en el grupo clase. La respuesta educativa puede ser de dos tipos. Puede ser, pues bueno, a nivel individual, yo voy a decir que voy a adaptar dentro de las instrucciones estas que nos dice qué tipo de adaptaciones se pueden hacer y cuáles no. Hay una serie de cuadros donde vas a poder verlo. Si voy a adaptar materiales, voy a adaptar situaciones concretas. O, que sería un poco lo más interesante desde mi punto de vista, si voy a ser capaz de hacer un diseño para todos, es decir, hacer una programación didáctica pensando en el alumnado que ya tengo. Recuerdo que estas programaciones se suelen hacer a finales de octubre, cuando yo conozco a todo el alumnado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, intenta no escaquearte en este punto. La mayoría de los opositores se escaquean, se inventan que tienen un alumno con una hipoacusia leve y la respuesta educativa se limita a sentarlo en primera fila. Según el tribunal que tengas, puede ser que esto directamente te eche para atrás. De hecho, cuando yo he sido tribunal de oposiciones, no aprobamos a nadie que hubiera hecho esto de escaquearse de las necesidades específicas de apoyo educativo. Va a depender de la especialidad, obviamente. Pero tanto si el tribunal le da mucha importancia como si poca, si eres capaz de hacer una buena defensa de esto, ya estarás por delante de todas las demás personas que intenten pasar de puntillas por este apartado. En cuanto a los materiales y los recursos didácticos, bien, qué bibliografía, qué webgrafía vas a manejar en la clase con el alumnado, qué recursos específicos, ya ahí entraría un poco en función de la familia profesional y de tu especialidad, pues intenta dar las líneas generales de lo que realmente nos deberíamos encontrar. Y luego en otros recursos yo recomiendo que se hagan referencias a plataformas, ya sea Moodle, Google Drive, algún tipo de tecnología de la información y la comunicación, ¿vale? Por último ya tendríamos las actividades complementarias. En principio deberíamos tener algunas actividades complementarias extraescolares siempre vinculadas con unidades didácticas, es decir, vinculadas a la programación. Y por último, pues esta relación numerada de unidades didácticas. Esta relación numerada la vas a sacar de la distribución que hayas hecho de los contenidos. En función de ese tiempo, pues ya te saldrán unas unidades didácticas donde en el momento de la exposición, no ahora, ya terminarás aterrizando en las actividades. Pues bien, recuerda que para hacer una programación lo que tienes que hacer en parte es copiar o citar textos que ya existen, que forman parte del marco en el que nos movemos, inventar situaciones de ese hipotético centro donde nos encontramos y, por supuesto, tomar decisiones, ser creativo a la hora de inventar actividades lo más innovadoras y sobre todo lo más acordes a la formación de ese profesional que tienes entre manos. Muchísimas gracias por tu atención y espero que este vídeo te haya sido de interés y puedas hacer una excelente programación didáctica. Suerte.